que ya la estaban viendo, pero voy a tener que grabar esta clase porque la verdad es que hubo un poco de confusión en el grupo anterior y quiero que quede un poco más claro con ustedes. Espero yo poder apoyarme de ustedes para que quede más entendible y ellos puedan ver esta clase en vez de la que tuve con ellos, porque sí, algunos quedaron con cara de ¿what? Cuando en realidad no es nada complejo, porque solamente vamos a ver la definición de la hipérbola, que claramente son términos geométricos que tal vez no nos van a entrar en la cabezota, pero lo que me interesa que aprendamos es los elementos, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los elementos ya los conocemos, como los vértices, focos, el eje mayor, el eje menor, todo eso que nosotros hemos estado manejando en cada uno de los temas. Aquí se repite, pero obviamente la forma que nos interesa, que es en este caso hipérbola, es diferente. Entonces, no quiero que confundamos, pero sí que recordemos lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Así que pórtense bonito, pongan atención y contéstenme a lo que les pregunte, o si no tienen dudas, de verdad, háganmelo saber para yo no estar atorándome tanto y estar insistiendo tanto en eso, ¿va? Ahora, ¿qué es la hipérbola? Es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos, que siempre van a ser nuestros focos, va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? No van a acordarse, estoy casi segura, pero en la elipse yo les expliqué que, por ejemplo, aquí no les puse nombre ni está un plano cartesiano dibujado, solamente algunos elementos. Entonces, en este caso, mi foco son los rojos. Quiere decir, vamos a transportarnos tantito a la elipse. En ese caso, la distancia que había entre cualquiera de nuestro punto de nuestra elipse hacia los focos, junto con, con otro punto, la suma nos daba cierta distancia. Ahorita no va a ser la suma, ahorita va a ser una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Una resta. Entonces, ay, ¿por qué con ustedes siempre me pasan estas cosas? Justo cuando quiero que funcione más es cuando más vale gorro esto. ¿Ya ven de nuevo ustedes la pantalla? Sí, Miss, ya se ve. Bueno. Cualquiera de los puntos que nosotros queramos agarrar de nuestra hipérbola hacia nuestros focos, al restarlo nos tiene que dar la misma distancia de donde sea que nosotros agarremos cualquier punto de esta, cualquiera de los puntos que nosotros tomemos, junto con, no sé, por ejemplo, tomamos este y tomamos este de por acá. Ay, siguen entrando. Y entonces la suma, ahorita vamos a verlo con un ejemplo en donde sí están marcados, pero perdón, la resta es la que nos va a dar la distancia hacia nuestros focos, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser constante, siempre nos tiene que dar lo mismo, pero ahorita lo vamos a practicar junto con otro. El punto es que es es el lugar geométrico de todos estos puntitos. Haz de cuenta que esta línea, en vez de una línea, son muchos puntos, que al formarlos o juntarlos es lo que nos da la elipse, ¿de acuerdo? Y vamos a volver a manejar todo esto de la a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. Ustedes ya deben de saber que a cuadrada es la distancia entre el centro y el vértice del eje mayor. B cuadrada es la distancia entre el centro y el vértice del eje menor. Y c cuadrada va a ser la distancia entre el centro y cualquiera de los dos focos, ya sea... Ay, se regresa. No. Ahí está. En este caso yo marqué c cuadrada de aquí, de b a c, porque en sí ese es nuestro teorema de Pitágoras, pero realmente esta distancia de c cuadrada que marqué aquí, como lo que nosotros conocemos como hipotenusa, va a ser la misma distancia que tengo de aquí del centro a este foco, ¿de acuerdo? Y así es lo que vamos a manejar. Nosotros no tomamos la distancia de c cuadrada como la hipotenusa, nosotros la tomamos del centro al foco, cualquiera de los dos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo.
Entonces, acuérdense muy bien de cada una de las distancias porque en esta clase tal vez no, pero ya a partir de la siguiente vamos a tener que ocuparlo. Aquí es donde yo les voy a enseñar o más bien vamos a ir identificando cada uno de los elementos, pero insisto, nosotros ya los conocemos, ¿de acuerdo? Entonces vámonos paso por paso, pero ustedes me van a decir qué colores están marcados. Están muy obvios, así que qué color están marcados nuestro primer elemento, que son los focos, los puntos fijos F y F2 o F con apóstrofe. Rojo. De rojo. ¿De qué color está marcado nuestro eje principal? Más bien, no está marcado de un color. ¿Cuál es mi eje principal? En este ejemplo, ¿es eje X o es el eje Y? El X. El eje X. Ahora el centro, pues va a variar de acuerdo a si nuestra hipérbola está ubicada en el origen o está en cualquier otro punto del plano cartesiano, pero siempre es el punto de intersección de los dos ejes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sí está aquí en el centro y está de color ¿qué? Perdón, en el origen. Negro. Hasta esos tres creo que no tenemos problema. Nos acordamos perfecto y ya lo tenemos más que marcado, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los vértices, nos dice que habla de dos. Los puntos de intersección con la hipérbola, de la hipérbola con el eje focal, y son A y A con apóstrofe. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, hay un rectángulo ahí que es como azul. Parece cuadrado, pero sí es un rectángulo, está más ancho del... está más ancho del punto A al punto A2. Entonces, nuestro eje mayor, pues lo vamos a identificar porque intersecta con nuestra hipérbola. Pero ¿cómo vamos a identificar nuestros puntos B y B2? Pues bueno, nos dice que son los puntos que intersectan con el eje menor. Y sí, el eje menor se va a marcar o denotar justo en donde queda nuestro rectángulo. Este rectángulo va a ser imaginario en algunas ocasiones y muchas veces no lo vamos a utilizar, muchas veces ya nos lo van a decir o lo vamos a anotar cuando nos den las coordenadas de nuestro eje menor. ¿De acuerdo? Entonces es cuando lo vamos a aprender a graficar. Ahorita para sacar los elementos solamente lo coloqué para que ustedes vean que el eje menor como tal en la elipse era como un ovalito. Entonces ustedes sabían que donde tocara era nuestro eje menor. En este caso, si yo quito este rectángulo, ay, se movió todo lo demás y no el rectángulo. Si yo lo quito, no hay algo o un parámetro o una línea, no hay nada que me indique hasta dónde llega mi eje menor. ¿Ya lo notaron? Supongamos que sí, que ya notaron que no hay nada que les diga hasta dónde llega. Entonces, la tarea de este rectángulo que se traza para poder realizar la gráfica de una hipérbola es denotar hasta dónde abarca nuestro eje menor y si efectivamente es el eje menor o estamos hablando de una hipérbola del lado contrario. ¿Por qué? Porque nuestra hipérbola puede estar dibujada de esta forma o al revés, con las dos, que estén abiertas ya sea hacia arriba o hacia abajo o como en este caso, que está abierta hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿de acuerdo? De manera horizontal o vertical. Ni sí, cómo vamos a saber hasta dónde termina el rectángulo? ¿Qué tal si lo ¿Hasta dónde hacemos? abarca el rectángulo? Pues con una fórmula que les voy a enseñar la siguiente clase. Ahorita lo que yo quería que vieran es que gracias a eso es hasta donde nosotros vamos a medir el eje menor. Con el eje mayor no hay problema. Si se dan cuenta, si yo quito este, sé que mi eje mayor es donde atraviesa mi hipérbola y sé que es este puntito y este puntito. Pero en este caso, de este lado, yo no tengo nada que me indique en dónde. Entonces, cuando sepamos cómo dibujar nuestro rectángulo y en dónde queda, será ese el límite para nuestro eje mayor. Perdón, para el eje menor. ¿De acuerdo? Por eso nos dice que es el punto donde se intersecta con el eje menor. Ahora, el siguiente es la distancia focal, que es el segmento FF de longitud 2C. ¿Cuál es el eje focal? No está marcado ese.
¿Qué dice? Segmento FF y su longitud es igual a 2C. Entonces, ¿cuál es la distancia de C para empezar? Yo les acabo de decir cuál es. Es el centro, ¿no? ¿Del centro a dónde? Al Del foco. centro al foco. ¿Del centro qué? Al Al foco. foco. Entonces, eso es equivalente a 1C. ¿Y 2C de dónde a dónde sería? Del foco al otro foco. Del foco al otro foco. Por eso nos está diciendo que es el segmento, o más bien la distancia focal, es el segmento FF. Es decir, de F a F2. ¿De acuerdo? No está marcada aquí, pero nuestra distancia focal va a ser de foco a foco. En otras palabras y más sencillas. Ahora nuestros radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF y PF2. Entonces, ¿de qué color están marcados los radios vectores? Morado. Morado. De morado. Y esto es lo que les mencionaba de qué es lo que, más bien con la definición de la hipérbola. Dejen que pueda trazar. Aquí está. Vamos a utilizar esta línea, por ejemplo, aquí, el ejemplo que nos están dando. Vamos a volver a trazar estas dos líneas. Esta. Y vamos a volver a trazar esta línea. Ahora nosotros vamos a modificar ahorita estas dos líneas que tenemos aquí. Ya, tenemos esta es la distancia de PF y esta es la distancia de PF2. Ahora la definición nos dice que va a haber una diferencia y siempre va a ser constante. Entonces, yo no puedo girar ahorita mi línea. Si la volteo, voy a perder cuánto mide. Entonces, voy a hacer un rectángulo, una línea con esta, por ejemplo. Ay, tonta. Aquí está. Y voy a hacer que mida lo mismo que estas distancias para poder girarlas y ustedes se den cuenta de a qué se refiere nuestra. Ahí está, más o menos. Ay, no, pero de aquí es más cortita. Más o menos es esta distancia. Y esta sí la puedo girar. Ahora vamos con la distancia esta. Vamos a hacer igual un rectángulo que más o menos abarque eso. Le falta un poquitito. Ahí está, más o menos abarca esto. Entonces, si a esto le quitamos esta distancia, nos va a quedar una recta. La voy a poner en otro color para que ustedes la vean. Y más grande. Ahí está. Nos dice que de estas dos distancias tenemos que hacer una resta, ¿no? Entonces hacemos la resta y a esta distancia grandota le quitamos esta pequeñita de aquí y nos da como resultado esta línea. ¿Sí? ¿Ya observaron? Sí, Miss. Ahora vamos a tomar como ejemplo otras dos. Por ejemplo, de aquí de este foco vamos a tomar hacia este lado de mi hipérbola y con esta vamos a tomarlo de donde termina hacia mi otro foco, que sería esto. Y vamos a colocarlas de color, ay, no sé, rojo. ¿De acuerdo? Ya observaron que es prácticamente lo mismo. Bueno, cualquier otro punto de otro lado de mi hipérbola, pero igual, de ese punto que yo elegí a los dos focos, ¿sí? Ahora voy a hacer mis rectángulos de ese tamaño para nosotros hacer la resta y comprobar. Ahí está, una. Y con mi otro rectángulo voy a girarlo
vamos a tomar estas medidas. Ustedes si lo hacen con una regla, por ejemplo, sería muchísimo más fácil. En este caso yo no tengo ninguna y mi única herramienta es esto. Así que ya tengo aquí otra vez mis líneas y vamos a hacer la resta para confirmar que efectivamente nos queda la distancia azul como diferencia. Entonces aquí tengo esto y le vamos a restar esta distancia. Y lo que nos resta efectivamente nuevamente es esta distancia azul. ¿Ya vieron o no? ¿Sí me entendieron? Creo que sí, Miss. ¿Creen o sí? Más o menos. Yo creo. Es que está difícil porque no tengo una regla aquí, pero voy a tratar de que hagamos una práctica en donde ustedes con papel, hojas, etcétera, lo midan y teniendo su regla en mano van a ver que la distancia tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Pero cuando ya sepan graficar una hipérbola. De momento me quedo con que más o menos ya entendieron y si no, vamos a dejarlo en suspenso para que ustedes hagan la práctica. Ya tal vez no me lo van a poder entregar como un trabajo o algo así, pero me voy a quedar satisfecha con el hecho de que ustedes ya lo entiendan. Entonces, vamos a dejarlo en suspenso porque creo que no me entendieron muy bien. Y los que sí, no quiero que me confundan a los que no comprendieron. Entonces, vamos a quedarnos hasta el momento con que los radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los dos focos, ¿de acuerdo? El que yo quiera tomar, en este caso tomé este y lo tomo hacia el foco 1 y luego hacia el foco 2. Esos van a ser mis radios vectores, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ahora mi eje mayor y mi eje menor. Entonces, ¿de qué color está el eje mayor y de qué color está el eje menor? De verde y amarillo. De verde es el mayor y de amarillo es el eje menor. Otro de los elementos, o más bien otros dos elementos que vamos a estar manejando y que normalmente no se dibujan o no están marcados aquí siempre, pero ahorita les voy a explicar cuáles son las asíntotas y la excentricidad. ¿Qué es la asíntota? Bueno, toda hipérbola, toda cualquiera, tiene dos asíntotas. Y estas, o más bien la asíntota, es una línea recta que se aproxima mucho a nuestra hipérbola, a la función, pero nunca se van a cruzar ni se van a tocar. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una X marcada en todas las gráficas que yo les he enseñado. En esta está como punteada y aquí también, ¿sí? De hecho, aquí les hice la anotación de que estas son las asíntotas. Es un elemento más de nuestra hipérbola, pero no se marca solamente como cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque también tiene una fórmula con la que lo vamos a calcular. Entonces, estas asíntotas se van a cruzar y si se dan cuenta, nunca van a tocar a nuestra hipérbola. Y de hecho es como nuestra guía que nos va a decir hasta dónde tiene que abrir esta hipérbola. ¿De acuerdo? Tienen una fórmula para que se calcule. De hecho, aquí en esta también, nada más que se ve un poquito muy clarito. Perdón. O sea que la asíntota es el tache o X que está ahí. Ajá. Las dos, digamos que así se llaman. Cada una es diferente y cada una tiene su propia fórmula. Y vamos a aprender también a sacar y calcular, resolver la fórmula de las asíntotas. ¿Por qué? Porque a partir de esa asíntota es como nosotros vamos a poder graficar la hipérbola completa. Y otro de los elementos que ustedes ya conocen, pero de todas formas vamos a volver a ver aquí, es la excentricidad. ¿Cuál es la característica de la excentricidad? No tiene que rebasar el número 1. Y en este caso la excentricidad es la que nos va a marcar el parámetro que va a determinar cuánto abre la parábola o cuánto es lo que está, qué tan cerrada o qué tan abierta está mi parábola. Además, nos va a decir, por ejemplo, cuanto más se acerque al 1, va a estar más abierta y cuanto más se separe del 1, va a estar más cerrada. ¿De acuerdo? Así, tipo los ejemplos que están aquí. Aquí es cuando está muy cerquita del 1, que ya está muy cerrada, y aquí, si se dan cuenta, está súper abierta. ¿Por qué? Porque la excentricidad está más cerca del 0 que del 1. ¿Sí? ¿Dudas con asíntotas y excentricidad? Bueno, de excentricidad igual saben que ya tenemos una fórmula para calcularlo. En este caso, pues va a ser respecto a la hipérbola.
ya no con la elipse, pero la característica va a ser la misma. Y nos dice qué tan abierta o qué tan cerrada se encuentra nuestra gráfica. ¿Dudas? No, Pi. ¿Nadie? Michelle, No, Miss, ninguna duda. Isaac, Maite, Fer, Víctor. No, Miss. ¿No? Bueno, pues realmente es todo. Sí está un poquito extraño, confuso, pero es la única clase en la que vamos a hablar sobre cuáles son los elementos. Después de esto vamos a empezar a hablar de nuestras fórmulas, ecuaciones y ejercicios. Entonces, de igual forma va a estar la clase para que ustedes revisen cuál es el elemento que necesitamos. Hagan el apunte, por favor. No sé si quieran que les vuelva a pasar las diapositivas por el tema. Creo que en el IPSE no las usaron o no sé, de todas formas se las pasé, creo. Pero de esta les voy a pasar las diapositivas hasta que terminemos el tema, ¿de acuerdo? Entonces, si necesitan sacar el apunte o algo de la clase, tienen que ir a YouTube, no me las estén pidiendo, o quieren que de una vez se las pase, pero los voy a llenar de diapositivas que digan elipse, hipérbola, 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 hipérbola. ¿No importa? Sí, pásenlas, Miss, para que hagamos el apunte. Bueno, entonces si se las paso, ustedes sacan de ahí las imágenes que necesiten. ¿Y Sí, qué Miss. otra cosa? Nos quedan 10 minutos, bueno, 12 de clase, pero yo asumo que no revisaron los problemas de física, ¿verdad? Todavía, los segundos no. Los primeros ya están hechos. No, pero no revisaron los que subí ayer. La verdad es que sí, también yo me pasé de lista porque tenía que subirlos el viernes, pero no pude el viernes de plano no pude. El sábado sí los revisé, pero los que yo tenía planeados estaban un poco densos y no quiero decir que no confiara en ustedes para hacerlos. Simple y sencillamente no les quise complicar porque la verdad es que también hay que ser como equitativos y yo la clase la di en un día. Es un tema, yo les mencioné que era un poco pesado y se los hice un poco corto para que nos alcanzara el tiempo y nosotros podamos terminar nuestro temario. Entonces, siendo justa con ustedes, puse unos problemas que no requieren de un proceso muy complejo. Está sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es colocar la sustitución de las fórmulas porque todos los datos se los di en las unidades correctas. Newtons, kilogramos, metros. ¿De acuerdo? No tienen que hacer ninguna conversión de nada. Entonces, yo creo que están sencillos. Sin embargo, si tienen alguna duda, me lo tienen que decir mañana antes de la clase de física, antes de que yo inicie el tema. Porque ya al final va a haber otro tema encima, se van a confundir más, va a ser un relajo, ¿va? Entonces, de tarea podría decirse que aunque no es de geometría, necesito que revisen esos problemas y pues mañana antes de la clase de física me digan cuáles son las dudas o problemas que tuvieron para la resolución. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Sí, Miss. seguros? ¿Todos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues entonces es todo. Al ratito subo la clase de ustedes y de geometría pues no vamos a tener tarea hasta que terminemos nuestro tema de hipérbola, ¿va? Así que dedíquenle tiempo al proyecto, a los proyectos más bien. Bye, bonito día. Cuídense. Igual. Adiós. Bye.